Pues los pioneros, los que nos partimos el lomo, fuimos el grupito de aspirantes a ser biólogos. El camino a seguir es que vayan a ver al biólogo Cifuentes, pero nos encontramos con esa personajazo. El biólogo Cifuentes dice, llegan a donde deben de llegar. El doctor Urbán fue nuestro primer director. Que la escuela de biología salió a luz, pues, en una proposición que le hice el entonces rector, licenciado Teodoro Lavín González, en su casa, un 23 de diciembre de 1964. Que había que pensar muy bien en crearlo, y me comisionó para que yo me fuera a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, y a las 2 semanas regresé con planes de estudio, y la fundación de la Escuela de Biología era viable y se hizo. Bueno, es el profesor Félix Frías quien me jala y me invita para ser de los maestros fundadores de la Escuela de Biología. Es que soy el director, no sé, me gustaría, dice, que si podrías cooperar con la escuela, danos unas clases. Oh, yo, imagínate como sonajita, ¿no? Encantada de la vida, le dije. E inmediatamente, yo creo que al siguiente mes ya estaba yo trabajando en la facultad. Daba paleontología. Lo que más recuerdo es que andaba buscando precisamente una mujer para que fingiera en ese momento, ¿no? Y como no, usted, no había muchas mujeres, y menos en biología, bueno, pues ahí está Marta, ¿no? Y yo encantada de la vida, sí, como no, aceptas, claro, pero yo no sabía exactamente de qué se trataba. Ya cuando vi la realidad de que venía el presidente y que venían directores, el doctor Ayala Castañares de México, que venía el rector de la Universidad de México, que vino también, fue un gran acontecimiento porque estaba empezando a crecer la escuela. Entonces eso atrajo a muchos más estudiantes, sabiendo que iba a ser autónoma. Y Urbán es el primer director. Mi mamá da clases al principio y da clases también mi tío Félix Frías en biología. Y es una carrera que no había en la universidad y que mi papá es el que la crea y saca el acuerdo del Consejo Universitario para crearla, sí. Así es, eso me acuerdo muy bien. Pero esto mi mamá estaba muy emocionada con la creación de biología y trabajó mucho para que se creara esta carrera en la universidad. Permítanme compartir una pantalla. Estamos observando una fotografía donde podemos observar arriba, en medio, al profesor Fernando Sánchez, que es fundamental ya que sentó las bases para el desarrollo de nuestra facultad. Y abajo también fueron importantes para el desarrollo de nuestra facultad Héctor González Cerezo, Rafael Monroy, en el extremo derecho, Ricardo Valdés, y ahí mismo está quien le está hablando en este momento. Esta fotografía es histórica, 1969. Su inicio fue muy complicado porque no había los académicos adecuados para impartir todas las materias. Sin embargo, se contó con el apoyo muy entusiasta de médicos cirujanos, médicos veterinarios, arquitectos, que con mucho entusiasmo apoyaron el inicio de nuestra facultad. Bueno, Fructuoso se hizo cargo de la escuela después de que sale el doctor Fernando Urbán, precisamente pues,
no se encontró mucho apoyo en todo este movimiento estudiantil por parte de él y los alumnos se rebelaron y salió el doctor Fernando Urbán. Entra Fructuoso Ayala, toma la dirección de la escuela, toma en el sentido de que le da la dirección de la escuela, lo nombran director de la escuela y él se fue, tenía que ir al doctorado en Francia y necesita una gente que le eche la mano mientras arregla todas sus cosas. Me nombran a mí como secretario académico, que era el título. Y ya, le ayudo, ¿no? Fue una época muy buena, yo siempre he dicho, modestia aparte, que fue la mejor de la escuela, pero yo ya tenía los antecedentes de trabajo en lo que fue el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, que ahí contratamos a muchas secretarias nosotros. Entonces había que organizar los horarios, había que organizar a las secretarias, al ayudante que teníamos de intendencia, contratar a los maestros, convencer a algunos maestros que viniesen a dar clases, ¿sí? Incluso muchas veces sin pagarles, ¿sí? Ellos de buena voluntad lo hacían, tanto del poli como de la universidad, ¿no? Valía esa dualidad que había en la dirección de la escuela, porque todo es universitario y yo politécnico, entonces pudimos amalgamar a los maestros, ¿no? Ese Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología editó un libro que se llamaba Diversidad y la Unidad de los Seres Vivos, que fue el primer, libro que empezamos a utilizar en ladrillo, ¿sí? Y que había también un libro sobre laboratorios que hacíamos prácticas, pero fue en base. Y eso fue lo que les enseñamos a ustedes. Empezamos a tratar de ver, y muchos de ustedes, bueno, pues de una manera, pues a lo mejor tomaron el ejemplo de nosotros, ¿no? Inclusive César Barón una vez me reclamó, dice, por tu culpa soy biólogo. Digo, bueno, y así como ¿cómo se llama? Así como ellos, pues muchos a lo mejor, ¿no? Pudimos influir. Digo, pues tú sabes cuánta gente tuve a nivel de preparatoria, de que pues tenían que salir o tenían que entrar por mí, ¿no? Era verles el terror. Fueron los primeros que empezaron a dar clase. Y en realidad la mayoría de los maestros pues venían de México, ¿sí? No había esto. Fructuoso, Fernando Sánchez, Francisco Juárez, Jorge Salazar del Río, el Chihuahua que le decíamos, ¿sí? Guillermo Laguna nos daba bioquímica. En ese tiempo se había ido Cerezo a Inglaterra, creo, en ese tiempo, a estudiar ahí. Y ya regresó así medio mamucoso. No lo bajamos de su pedestal, pero bueno, además buen maestro, o sea, no es otra cosa, pero además, pues, imagínate meterse en ese tiempo a estar creo que con Crick o con Watson, sí, pues digo, sí daba cierto prestigio y se empezaba a desarrollar todo ese tipo de actividades que no se había. Yo soy biólogo cuentapatas. O sea, yo me formé contando las patas de los animales, ¿no? O sea, medirlos, etcétera. Ahora pues ya son estudios ya genéticos. Entonces, por eso yo siempre me considero biólogo cuentapatas, ¿no? Porque eso fue el inicio, inclusive, ¿sí? Pero otra cosa importante, el inicio de una biología de campo en la universidad, con Gonzalo Gaviño, ¿sí? Porque de hecho ahí él fue, cuando llega a Cuernavaca y ser maestro de la escuela, no sé quién lo haya traído, no sé, a lo mejor Fernando Sánchez, no sé, no tengo ese dato, pero él fue el que creó, y de ahí sale todo este anecdotario, ¿no? Nos empieza a manejar y llevar, porque no había, ¿sí? Gente que en un momento dado supiera, ¿sí?, cómo podía ser una biología de campo. Las prácticas de campo
es obvio que son necesarias en la formación de un biólogo. Es como pensar que un astrónomo puede ser astrónomo sin tener acceso a un telescopio y ver el espacio, el universo. El biólogo necesita salir al campo por definición. La importancia radica principalmente pues, en que el biólogo tiene que entender y comprender lo que aprende en la teoría, lo que le enseñan en la teoría sobre la diversidad de los organismos, sobre los ambientes en donde se desarrollan, sus poblaciones, sus comunidades. Y es también importante que en las prácticas se aprende a ver cómo son las interrelaciones entre unos organismos y otros. Y entonces se va adquiriendo un criterio más amplio sobre lo que es la biología y la forma en que la vida se da en nuestro entorno. Podemos decir que las biologías de campo en los años 70 tuvieron su mejor expresión. Digamos, fue la época de oro de las biologías de campo. ¿Por qué? Pues se encontró un terreno fértil. Cuando yo ingresé en los años 70, en 1972, obviamente había prácticas de campo y había algunos maestros buenos en las prácticas de campo, exigentes, como era el maestro Fernando Sánchez, por ejemplo. Pero faltaba un mayor entusiasmo, un mayor incremento en las prácticas y ciertos toques característicos que son los que en esos años se desarrollaron. Y se desarrollaron porque primero estaba como director el maestro Fructuoso Ayala, el doctor Ayala, excelente persona, muy accesible, y él facilitó los trámites administrativos y la consecución de viáticos para las salidas, el transporte, etc. Esa fue una de las facilidades importantes. La otra, pues, era que los alumnos tenían interés, estaban muy interesados, eran bastante activos cuando se les platicaba sobre una posible práctica. Eso actualmente se ha perdido por diferentes características. El plan de estudios que se llevaba en ese entonces también permitió el desarrollo de las prácticas de campo, porque se daban cursos de zoologías y botánicas anuales. Eran materias de tipo taxonómico, digamos, pero muy amplias, de tal manera que se veía con cierto detalle y había la necesidad de que el estudiante saliera entonces al campo a conocer parte de esa clasificación, parte de esa diversidad de organismos y los ambientes en donde existían. Ya existía desde luego la materia de ecología, pero otro aspecto que ayudó fue que se implementó en ese entonces la materia de biología de campo y la de técnicas biológicas. Materias pues las propuse porque yo tenía formación importante en estos aspectos y coincidió con la salida de un libro de técnicas. Entonces todo esto ayudó también. Me sirvió bastante de experiencia y sobre todo porque pues conviví con una bola de amigos y todo eso y finalmente ahí salió una familia importante. La familia de por ahí fue con una bola de problemáticas que sobre todo de andar ahí buscando chamba, porque no pagaban muy bien antes, ¿no? Tienes que buscarte una chamba por acá, otra chamba por acá para completar
el gasto. El único problema fue que uno de los problemas fue cuando Guillermo me dijo, ¿por qué no renuncias allá a la UAM? No le dije nada, yo sigo adelante. ¿No te imaginas si renuncio? Y también hubo una época interesante. Trabajaba en Xochicalco, trabajaba en la UAM y trabajé en Guerrero, en la Universidad de Guerrero. Cuando empezó a fundarse la Escuela de Biología en Guerrero. Y ya sabes que una amistad bien, casi muy... Con Gonzalo, él me invitaba mucho, Gonzalo. La última vez una de las últimas veces, se le ocurrió a Gonzalo, no sé, se le ocurre cada cosa, buscarle si había un parásito, yo no me acuerdo cuál parásito, en las aves, en las sangre de aves. Y entonces me invitó, vamos allá, ¿no? Fierro del Toro. Fierro del Toro. Y ahí me tienes colectando aves. Y fíjate qué interesante, yo nunca si me dices, vamos a hacerlo, ya no lo hago. Extraerles de aquí, de la carótida, de aquí de la sangre, al pajarito, pequeñito, ¿sabes? A las gotitas. Y ya soltaba el pajarito, no, ya me lo he hecho, ¿no? Pero hice varias laminillas de sangre de aves. El erizo es algo que me puse a revisar un libro, ya, quién sabe que se lo haya agandallado el libro ese, se lo volaron. Él lo tenía en el laboratorio, en la oficina. Él lo tenía, era de cultivos de diferentes especies marinas. Y dentro de eso estaba el erizo. Ya pues aquí está el erizo, pues vamos. ¿Por qué no vamos aquí a Copala, colectamos erizos y hacemos la prueba? Pues órale pues, vamos. Y así fue. Nomás es inyectarles cloro de potasio, no recuerdo en qué concentración, para que liberaran el semen, básicamente porque estos óvulos, y ya tenían los óvulos heridos. Hacer la mezcla y ver el desarrollo. La biología es, en el tiempo en que yo me inscribí, una referencia para mucha gente que quisimos estudiar biología. Fue aquellos viajes de aquel señor francés de nombre Jean Cousteau, que nos llamó mucho la atención, aunque pocos de los que estudiamos biología nos hemos dedicado a andar en la parte de los mares, de los océanos y la flora y fauna acuática de los océanos. ¿Sí? Eso nos llamó mucho la atención en aquel tiempo. Yo era fan de sus videos, los veía, me gustaban, y eso me motivó para estudiar biología. ¿Sí? Yo soy miembro de la 7ª generación de la Facultad de Ciencias Biológicas. Ingresamos a la carrera en 1970, ¿sí? Y la terminamos, en 1971 y terminamos en 74. ¿Sí? En aquel tiempo solamente existía un solo grupo, no había A, B ni nada, ni A siquiera, era un grupo único y era muy pobre la demanda en la facultad. Fuimos 40 que solicitamos y pues nos quedamos 38. ¿Sí? 2 yo creo que no quisieron ya ir, más que no quedarse. ¿Sí? Sin embargo, había jóvenes que quizás no se enteraron de la promoción para el ingreso y entraron ya que había iniciado el año, porque era plan anual, no era semestral. Entraron y se integraron a la generación, sin embargo, no estaban convencidos, porque de esos que entraron después no terminaron la carrera. En consecuencia, no había tanta convicción en ellos. Incluso de los 38 que entramos, terminamos como 22, 24. Sí, la deserción era muy grande. Y yo creo que mucha gente se veía decepcionada porque lo que ellos buscaban no era exactamente la carrera de biólogo. Algunos pensaban que tenía mucha relación con medicina,
lo cual pues, no es cierto, solamente parcialmente en cuanto a la investigación y los fundamentos que luego toman los médicos para otras cosas, ¿no? Eso es lo que ellos ejercen, ¿sí? Pero nos pasó mucho esta cuestión, la deserción fue muy grande. Pues una cuestión interesante es que el curso propedéutico inició justamente cuando yo egresaba de la facultad, en 75, yo egresé en 74, y el plan anual nos marcaba el año de enero a diciembre. Nosotros egresamos en diciembre de 74 y en enero de 75 inicia esta selección, ¿sí? A través de un curso propedéutico. Desconocí en ese inicio en qué consistía todo lo relacionado con el curso propedéutico porque me retiré a hacer mi tesis, ¿sí? Y en 78, en 77 presenté mi examen profesional y en 78 regreso para dar clases, me invitan de la facultad para dar clases, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a vivenciar lo que es el curso propedéutico y alguna vez me invitaron a organizarlo, pero yo sentí que no estaba preparado para un programa de ese tipo, ¿sí? Y lo que se buscaba pues en aquel entonces es que aquellos jóvenes que efectivamente les gustaba la biología se quedaran a estudiar biología. Quizás lo que planteamientos iniciales que yo no conozco, pero deduzco que se debió de haber tratado de afirmar la vocación y evitar un poco la deserción, ¿sí? Que con mi generación fue grande y que con la siguiente, que la poca gente que logré conocer, también hubo deserción. La generación que venía después de nosotros, la octava, también hubo una deserción, quizás no tan grande como la nuestra, pero también la hubo. En ese momento yo daba clases acá de fisicoquímica y de recursos naturales y había venido analizando con los directores en turno el problema del ingreso de los estudiantes porque eran rechazados automáticamente sin ninguna razón científico-técnica para decir que eran o no biólogos, que tenían aptitudes para biólogos. Entonces, en 1975, con un grupo de colegas, entre ellos Pepe Granados, entre ellos varios maestros que ya no están ahora, discutimos seriamente en un eje que veníamos proponiendo y que se ha ido perdiendo progresivamente, que es el sentido crítico de la enseñanza de la biología. La crítica como parte del método, ¿sí? No la crítica por la crítica misma, sino la crítica como la técnica de análisis. Y surge la idea del propedéutico, ahí, justo ahí, y arrancamos en octubre del 75 con el propedéutico, como una estrategia de evaluación frente a la evaluación que hacía un departamento de psicometría de la universidad. El objetivo era determinar las aptitudes, no el conocimiento previo como lo hacen los psicómetros, sino la aptitud del alumno, del aspirante para ser biólogo. Y mucho cuidábamos la capacidad de criticar, la capacidad participativa en el salón, su disciplina en el campo, eran otros indicadores para poder decir estos nos van a ayudar a levantar esto. Así surge el propedéutico en 75 y como comentábamos antes, este evento que no surge de la nada, ¿no? Sino que viene de toda una historia de trabajar en la enseñanza de la biología a nivel nacional y de luchar por las libertades de expresión y la transformación social desde 68, desde antes, tal vez en la prepa haciendo mis pininos y en la secundaria por allá peleando por maestros incapaces y borrachines que llegaban a darnos clases. Pero acá se concreta pues en un primer avance, en una propuesta. A pesar de eso, por razones exclusivamente numéricas, decían, se aceptan 50 estudiantes, había solo un grupo en la facultad, y los demás no tienen aptitudes para ser biólogos. Cuando la diferencia entre el primero y el último era de 1/10,
O sea, yo decía, esto no tiene sentido ni estadístico, ni cualitativo, ni cuantitativo, y por lo tanto me opongo a que rechacen a 25 gentes que habían reprobado el propedéutico, se supone. Entonces tiene dos vertientes. El propedéutico se retoma a nivel institucional como un mecanismo de selección institucional poco reconocido en términos de que yo lo propuse en una discusión, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se diseminó en todas las instancias. Unos le llamaban introductorio, aquí por una grilla interna le quitaron de propedéutico a introductorio, en fin, pero el objeto era el mismo y la estrategia era la misma. Entonces, en ese propedéutico rechazan a 25 estudiantes que tenían décimas de diferencia, y entonces me opuse radicalmente, como siempre he pensado, hay que ir a la raíz y no a las ramas. Me opuse radicalmente a que fueran eliminados. Y genero, con toda la experiencia que traía del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología, una propuesta de enseñanza nueva de la biología, que era una enseñanza dinámica, participativa, social y basada al revés de cómo se plantea teóricamente en el concepto enseñanza-aprendizaje. Nosotros empezábamos a cascabelear, a proponer muy tímidamente, si quieres, pero ya con una energía suficiente para lograrlo, la propuesta de que debe basarse en el aprendizaje, no en la enseñanza, ¿no? Y surge la propuesta de los grupos B, que revoluciona nuevamente ahora, primero la revolución de admisión, luego la revolución de enseñanza, en el sentido de que se establecen la corriente tradicional y la corriente, digamos, innovadora, en donde por razones de disciplina, yo me hice cargo durante las primeras generaciones, tres generaciones o 4 generaciones, hasta que se institucionalizó, porque fue gratuito el asunto. Dimos clases gratis, sin salón, con planes de estudio que no estaban aprobados y que tuvimos que después luchar para que se aprobaran, y que era como una apuesta de 75 a 2000, demostrarle al gobierno y a la universidad que siempre los rectores al servicio del gobernador en turno, ¿no? Querían mantener estudiantes sumisos, y cuando tú enseñas a pensar y no a obedecer, entonces les da resquemor. Y siempre apuntaban hacia el fracaso de los grupos B. Siempre la crítica y el sistema se nos cayó encima, ¿no? Así, literalmente. Fuimos marginados, una serie de cosas que pasaban, pero finalmente lo superamos, y la apuesta era: van a ser tan buenos o mejores biólogos que los que entraron por el método que ustedes emplearon. Y tan buenos que van a doctorarse, ¿sí? Y aposté a eso, y la apuesta terminaría cuando alguien de ese grupo se titulara, como te platicaba, o se amaestrara, en términos de ser maestro en ciencias. Tengo la gran satisfacción de haberle ganado la apuesta a la universidad y al Estado, porque hay una doctora en ciencias, hay 4 o 5 prospectos a doctores, y los demás son maestros en ciencias, todos investigadores, aquí y en el Instituto de Salud Pública y en otros lugares. Ese grupo de los 25 que desertaron, 4 o 5, los 20 que ejercen con muchísima dignidad la biología.